Muy buena noche, bienvenido a su programa Acción Positiva. Gracias de nuevo por abrirnos la oportunidad de poder compartir con ustedes. Les hemos venido tocando diferentes temas de la vida nacional. Obviamente nos preocupa mucho lo que sucede acá y pues hay que enfocarnos en ellos para ver cómo vamos resolviendo los problemas de Guatemala. Pero hoy vamos a hacer un cambio, vamos a ir totalmente en otra dirección porque tengo a una invitada muy especial, es Karen Rademan. Ella es una artista que lleva ya muchos años de estar en Guatemala y en otros países del mundo también en un arte muy particular. La ópera es algo que en Guatemala realmente pues no es muy popular, no es muy conocido y sin embargo han venido haciendo un trabajo excepcional. Y yo creo que cada vez más vamos escuchando al respecto de este tema. Pero ¿para qué lo voy a seguir hablando yo si realmente quien debe hablarlo es mi invitada? Karen, bienvenido a su programa Acción Positiva. Muchas gracias, doctor. Yo feliz de estar aquí esta noche con ustedes y un saludo a todo el mundo que nos está viendo. Pues ya ve que yo estaba hablando acá de que los diferentes temas, y estoy hablando de la ópera. ¿Y qué tanto siente usted que en Guatemala hay gente que conoce ópera, que aprecia ópera? ¿O cómo siente usted que está esta situación? Porque de repente pues vienen diferentes grupos musicales de diferentes temas, de diferentes formas de presentarse, y se llenan los lugares o no se llenan, pero en fin, son diferentes. Creo que hay bastantes que están viniendo constantemente, pero ópera no es tan frecuente. Cuéntenos un poquito, de la historia de la ópera. ¿Cómo se inicia la ópera? Bueno, la ópera se inicia en Florencia, en el Renacimiento, en la Camerata Fiorentina, y esto pasa en los años 1400, que son los años donde se vuelve a retomar los valores humanos. Y entonces esta camerata de músicos de la época deciden que van a tomar la novela griega clásica y lo van a hacer cantado porque decidieron que era cantado. Entonces le ponen ópera por opus, que quiere decir obra. Entonces empiezan primero representando cuestiones de las leyendas, de los dioses, y después se va moviendo un poco hacia la nobleza, y ya en la época de Mozart empieza a tocarse temas un poco más mundanos, aunque digamos La Flauta Mágica, que fue una ópera que él escribió para el pueblo, para lo popular, y fue una ópera que se representó en un teatro de ópera bufa, pues toma las leyendas, pero ya apela más a lo popular. Y en la época ya de mediados del siglo XIX ya empiezan a hacer temas como que ya son los artistas o es la gente normal de día a día, como Bohème, digamos que son estos dos novios que se encuentran, se pelean, se reconcilian y ella se muere y él se queda triste, ¿verdad? Y todo esto pasa en una buhardilla en el París de mediados del siglo XIX. O tenemos La Dama de las Camelias, que es la Traviata, que es esta cortesana que vive en los Champs-Élysées y tiene toda esta tragedia también de vida y muere muy joven. O sea que se va volviendo un género con el tiempo que nunca muere y está siempre en vanguardia. Y lo que pasa en esa época es que no hay micrófonos, no hay cine, no hay televisión. Y bueno, si uno quiere leer un libro, lee un libro, pero la ópera era una forma de llevar una historia al pueblo y a la gente que iba de todos los estratos sociales. Iban desde la gente más adinerada hasta la gente, la de a pie, y se gozaban de este espectáculo que tenía efectos especiales y música en vivo y un drama, y podían relacionarse con estos personajes y con esta música, y era algo que era muy popular. Y lo vivían muy cercanamente, creo yo, pues que estaban ahí. Ahora, por ejemplo, en Guatemala, ¿cuál es la historia de la ópera en Guatemala? ¿Cuándo empiezan las primeras audiciones? Pues tal vez es difícil precisar fechas en sí. Pero teníamos un teatro donde está el Parque Colón, todo el mundo sabe dónde está el Parque Colón. Ahí había un teatro muy lindo que era más grande que el Teatro de Shela. Y de ese estilo, un teatro para ópera. Que tiene que tener un teatro para ópera, tiene que tener un foso donde puedan caber mínimo unos
40 músicos con timbales, porque y tiene que estar holgado. El de Shela tiene un foso muy pequeño, solo caben 20 músicos, entonces para hacer una ópera ahí hay que sacar la orquesta y quitar las primeras sillas prácticamente. Pero sí, en Guatemala venían muchas compañías de ópera que se presentaban aquí en la capital y también en Shela. A mediados del siglo XIX sí se traía mucha ópera a Guatemala. Y lo que se hacía era que venían compañías itinerantes que pasaban por Centroamérica y después iban a México, y venían desde Argentina y pasaban de ida y de vuelta, y a veces traían solo conciertos o a veces las óperas completas. O sea que sí era un género que se escuchaba mucho a mediados del siglo XIX en Guatemala. Y luego el Teatro Colón pues fue muy dañado en el terremoto de 1917, y después en lugar de reconstruirlo lo botan porque decían que es un símbolo que no debería estar ahí, como elitista, y no sé, la ópera se queda como con el sabor de que es algo elitista cuando realmente era algo que apelaba a todo tipo de públicos. Pues es una historia interesante, ¿no? Y ahora, ¿y usted? ¿En qué momento usted ¿A qué hora se me ocurre eso? ¿En qué momento se le ocurrió? ¿O cómo le nació la vocación? Yo digo que para ser cantante de ópera uno tiene que estar un poco chiflado. Y les cuento, a mí la música, yo siento que hay dos tipos de música, la buena y la mala. Hay buen reggaetón, hay mal reggaetón, si no pregúntenle a los españoles que están ahorita con su música del verano, que es reggaetón. Pero dentro del género de la ópera también hay unas que me gustan mucho, otras que no muy tanto. Y cómo empecé, siempre me gustó cantar. Desde niña cantaba en coros, cantaba en musicales. Me encantaba ir al teatro del Puente, a ver las obras de Dick Smith y de Dialma. Cuando era chiquita mi mamá me llevaba a estos musicales. La primera vez que me pude ir fuera de Guatemala no conocía la ópera, pero sí me encantaban los musicales, o sea que para mí era una prioridad ir a ver musicales, a donde iba, a Nueva York o a Londres o donde estuviera. Yo miraba cómo me afianzaba de unos boletos para poder entrar a los musicales. Y más adelante, bueno, me gradué del colegio y empiezo a cantar música antigua en el grupo Ars Nova con Jorge Pellecer, y él fue mi primer maestro y me empezó a agarrar el dedo a la puerta. Siempre quise más y empecé a sentir que la voz tenía un poco más de posibilidades que la música antigua, que es preciosa, pero yo siempre digo, la música antigua es como el calor de hogar, como mi casa, como algo muy, muy dulce y muy lindo, pero la ópera es la pasión, es lo que lo enardece a uno, es el amor carnal, es el amante o la amante, es un vicio. Sí, se los advierto, porque de verdad que uno empieza con la ópera, ya no puede parar, y no lo digo por mí, lo digo por alumnos que he tenido. Tengo un alumno de Esquipulas que en su vida había cantado ópera en sí, le gustaba un poco Bocelli, había oído Bocelli y según él eso era ópera. Va donde el otorrino, que es mi otorrino, y él tenía un problema serio con las amígdalas, se las quitan y luego tiene que prácticamente aprender a emitir sonidos ya sin las amígdalas, y me lo manda para que yo le dé clases de canto porque a este muchacho le gustaba mucho cantar. Y entonces, bueno, resulta que en la última ópera que hice le di un papel principal y vino la mamá de Esquipulas, que en su vida había visto una ópera. La señora se fue conmovida, le encantó. O sea que es un género que sí, si uno le da el chance, sí le entra a uno en las venas. Había visto una ópera, la señora se fue conmovida, le encantó. O sea que es un género que sí, si uno le da el chance, sí le entra a uno en las venas. Ahora, naturalmente que siempre se ha dicho que el medio de Guatemala cuesta mucho desarrollarse, que los artistas en realidad no tienen un apoyo importante y que cuesta mucho abrirse las puertas. Me imagino que usted se ha encontrado con ese tipo de problema. Montar una ópera es complicado, me imagino. ¿Cuántos elementos entran en organizar la ópera? Bueno, en organizar es como Zoila.
empiezo yo sola, pero tengo un equipo muy, muy bueno. Tengo un director escénico que de verdad se la sabe de todas. ¿Guatemaltecos? Guatemaltecos. Que bueno, que sean guatemaltecos o no guatemaltecos, no quiere decir que sean buenos o malos o mejores o peores, pero realmente yo sí estoy trabajando con gente que tiene mucha capacidad y que tiene la misma visión que yo a la hora de presentar una historia. Entonces, Giovanni Meléndez, que es mi director escénico, tiene un conocimiento muy específico de las óperas y hace un estudio previo de cómo se tiene que mover el coro en tal escena y cómo va a servir el coro, porque nuestras puestas en escena no son unas puestas en escena de mucho elemento, de elementos caros, volumétricos, porque no se puede, pero si ustedes ven las fotos de las óperas que hemos presentado, realmente se ve rico, porque hemos logrado con poco elemento que las óperas que se vea lleno. Y las presentamos en el Teatro Lux, que también nos permite tener una cercanía más íntima con el público, estamos más en contacto con la orquesta. Mis coros es gente joven, o sea, la edad promedio es de 25 años, o sea, no es que me fui a conseguir a toda la senectud de Guatemala para que me hiciera los coros de la época, de la ópera, sino son patojos que tal vez en esta última tuve que tomar gente nueva y no sabían mucho a lo que iban, porque nunca se enteraron que iban a cantar sin micrófono. Y fue simpatiquísimo porque yo se los dije durante 3 meses y traté de enseñarles a que proyectaran más. Y les dije, miren, cuando tengamos el ensayo a la italiana, que es el ensayo solo con orquesta, que está todo el mundo parado, no hay escenografía, no hay movimiento, todo el mundo concentrado. Les dije, no, van a sonar. Y yo creo que no muy me creyeron, pero cuando pasó eso sí se dieron cuenta. Y reaccionaron en cuestión de 3 días y realmente el resultado fue bastante bueno, o sea, que estoy contenta. Nosotros usamos proyecciones siempre porque tenemos la ventaja del ciclorama del Lux, que es una pantalla de cine. Y en esta oportunidad, Henry de Paz, que es un artista gráfico, él hizo unas que no son gráficas, porque realmente hay cosas, son animaciones, porque en la primera escena de Lucia di Lammermoor es un bosque, entonces es un bosque, pero es un bosque fantástico que empieza con cuerpos humanos y se van volviendo ramas, y dentro de estas ramas, y es de noche, entonces está este fondo azul, índigo, y yo nunca me di cuenta, pero me contaron mis hermanas que me fueron a ver que había un cuervo, que cada vez que salía el cura, que era el malo de la película, el cuervo lo voltea a ver así. Yo nunca me enteré del cuervo, pero en esa primera escena se mueve el cuervo. Y luego en la escena más emblemática de la ópera, que es cuando ella se vuelve loca, porque esta chica se vuelve loca porque la obligan a casarse con alguien al que ella no quiere. Su hermano había sido muy abusivo con ella, era huérfana, o sea que ya era frágil, miraba fantasmas desde el principio. Entonces viene el ballet. Entonces tenemos también el ballet de Mauricio Fernández, que Mauricio Fernández hizo una coreografía muy interesante con ocho jóvenes que trabajan con él, con los que él hizo la escenografía, él hizo todo el movimiento escénico para los fantasmas que ve esta niña. Y realmente ella los ve, pero nadie más los ve. Entonces, desde el principio de la ópera, el director escénico se encarga de que la gente que está en el público se dé cuenta, esta no está bien, porque está viendo cosas que nadie más ve. Y luego el coro es parte de todo el movimiento durante toda la ópera. Es una tarea bastante fuerte para un coro estar todo el tiempo parado en un escenario. Ni los solistas estamos todo el tiempo parados en escenario, y menos en una tarima, en una plataforma. Pero el efecto fue muy bueno, y el coro tenía un vestuario que estaba como entre la realidad y la fantasía, porque todo el mundo de Lucia, uno no se sabe si realmente ella se está imaginando las cosas o realmente están pasando. Entonces todo esto va metido dentro de esta historia que el director escénico está tratando de enseñar. Claro. Y entonces las óperas que nosotros hacemos son puestas en escena originales.
es cierto, no hay nada nuevo en este mundo, porque todo... Bueno, toda la temática que tocó, todo lo que sucedía, toda la historia es vigente, ¿no? Sí, bueno, y la violencia, una cosa que era bien importante para nuestro director escénico, que él ha trabajado en AID y ha trabajado en programas para protección de la mujer y la violencia intersexual o intrasexual, no sé cómo se dice, pero sobre todo la violencia contra la mujer o la discriminación también contra los géneros o contra las predilecciones sexuales de las personas. Y en esta ópera se hace muy evidente que a Lucia le están poniendo la pata encima en Buen Chapín. Y es lo que pasa, el hermano le está manipulando para que se case con alguien a quien él le conviene. Pero el novio que quiere, que la está enamorando, el hombre del que ella está enamorada, realmente quiere recuperar su castigo, porque el hermano mató al padre y se quedó con el castigo. O sea, todo el mundo tiene un interés en Lucia. Uno la quiere casar con un aliado político, el otro quiere recuperar su castigo. El cura, yo nunca me enteré qué quería, pero yo creo que el cura lo que quería era deshacerse de todo el mundo, porque es lo que pasa al final. Y todo el coro es como la sociedad que escucha, y había mucho este movimiento: escucha, ve y calla, no calla. Entonces todos estos movimientos del coro era para enseñarle al público que sí estaban atentos de lo que le estaba pasando a Lucia, de cómo le estaban manipulando, pero nadie decía nada, nadie la defendía. Y es la temática de hoy en día, decía Giovanni en varias entrevistas que tuvimos, de lo que está pasando en el Transmetro, a veces que se están aprovechando de una patoja que se subió y bueno, pues, y nadie dice nada. Claro. Pues muy interesante la temática, sí, en el sentido que está describiendo cosas que, como usted dice, están pasando todos los días y cuesta como que interpretarlo así. Cuéntenos un poco de La Traviata. La Traviata la presentamos en el 2014 y en el 2015. Usted fue a la de 2014, me contaba. Pues La Traviata nace, yo trabajé en óperas de Stefano Poda, y cuando se terminaron de hacer estas óperas, yo me dediqué a hacer recitales y a estudiar y a seguir trabajando mi voz. Y en eso me invitaron a Honduras a cantar una Traviata, a ser el personaje principal. Me invitaron a mí, me invitaron también a una colega guatemalteca, Julia Pimentel. Julia Pimentel es una soprano líricas pinto, quiere decir, bueno, se las voy a comparar con vino tinto y vino rosé. Yo soy rosé, ella es tinto, ¿sí? Y entonces los compositores siempre componen para cierto tipo de voces y saben bien a quién le ponen qué. Y en Traviata es donde ella y yo podemos coincidir en un papel. De ahí todos los demás papeles, ella tiene los suyos, yo tengo los míos. Y cuando nos fuimos a Honduras y yo vi que lo estaban haciendo los hondureños, dije, regresé a Guatemala ese año, hice un Rigoletto al piano. Y después mi esposo me dijo, no, ya no más al piano. Mira, los hondureños lo están haciendo con orquesta. Y él fue el que me empujó, y entonces dije, bueno, pues hacemos Traviata. ¿Y por qué Traviata? Que Traviata es una obra, es La Dama de las Camelias, de Alejandro Dumas, hijo. Dumas, sí. Y entonces es la ópera con la que tradicionalmente se inauguran los teatros, o se cumplen los aniversarios, o se cierran los teatros, o bueno. Es muy icónica, es muy simbólica. Icónica. La primera ópera que se representó en el teatro, en la gran sala del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, fue justamente La Traviata. Y yo canté La Flora. La primera ópera que se representó en el teatro, en la gran sala del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, fue justamente La Traviata. Y yo canté La Flora. Y entonces en el Lux, yo creo que nunca se hicieron óperas en el Lux, se hizo más en el Capitol en los años 50. Pero el Lux, yo creo que la primera ópera que hicimos fue la que yo hice, esta Traviata. Y por eso la escogí, porque Traviata, en Honduras eran los 20 años de esta asociación, y aquí era la primera vez que yo iba a producir una ópera, y para mí era importante que fuera ese título, por lo simbólico.
Y Traviata se llenó, fueron 3 funciones, en el 2014 se llenó. En el 2015, bueno, ya tenía todo el vestuario, las partituras, porque todo esto es muy complicado, ya estaba la escenografía, simpatiquísimo, porque el IRTRA me prestó las sillas, me prestaron macetas, yo trabajo en el IRTRA, hago los jardines, y bueno, me prestaron todo lo que tenían que prestarme, yo llevé cosas de mi casa, hicimos unos trajes lindos y el efecto fue muy, muy atractivo. Y entonces en el 2015, pues hice otras 2 funciones de Traviata, y en el ínterim nos fuimos a Honduras, a El Salvador con la Traviata. Yo me fui, yo decía, es que éramos como circo, porque yo llevaba a los balletistas, decía, bueno, llevaba a los elefantes, a las jirafas, a las gacelas, a los monos, porque iba el coro, el ballet, los solistas. Dios mío, era todo aquel drama humano que es simpaticísimo una ópera, porque se logra dentro de la preproducción, hay una magia que se logra dentro de dentro del equipo. Claro. Y se logran dinámicas y químicas. Entonces siempre me ha parecido muy interesante todo lo que pasa tras bambalinas de una ópera. En esa Traviata yo tenía una chica que, bueno, divino para la gala, hubo vino. Entonces, bueno, viene esta mi niña que era tremenda, la que me hizo la flora, me dice, te robé una botella de vino. Le digo, bruta, si la botella de vino era mía. Bueno, entonces aquí está tu vino. Entonces me trae mi botella de vino que encima yo no compré. Pero la cosa es que, estas niñas decidieron ponerse, yo las mandé a que salieran al intermedio para que vieran los trajes y para que se tomaran una su copita de vino, porque se pasaron un poco del vino. Y de repente está la Violeta en el último acto, que por supuesto se muere, ¿verdad? Me encanta morirme en escenario. Y está la mujer con la obertura, que está el violín, aquel exquisito, el violincito así, que apenas se oye, todo exquisito. Y de repente yo en la cama, ya con la cortina abierta, oigo un... No se me movió, pero ni una pestaña, porque el público no podía saber si yo estaba viva o muerta. Tengo que hacer el efecto. Bueno, pues esta otra niña, yo creo que se tomó una copa de más y además como que no calculó dónde estaban las grasas. Menos mal no le pasó nada. Bueno, hay una serie de anécdotas ahí. Ahí atrás hay, de verdad, hay de todo, es simpaticísimo. Por eso es que a los patólogos les encanta estar en las producciones. Y qué bueno que se siga manteniendo pues este tipo de vocación e involucramiento, ¿no? Porque como decía usted, no es la senectud la que va, sino que son los jóvenes los que están llegando. Y bueno, les quiero decir que en todo el mundo es la misma cosa, ¿verdad? Porque en México hay muchos mexicanos y hay muchos que cantan popular y hay pocos que cantan ópera. Claro. Y lo mismo pasa en Nueva York y lo mismo pasa en Europa. O sea, siempre vamos a tener de un 100% de población de cantantes y de músicos, pues tal vez el 95% van a estar dedicados a lo que es popular y un 5% va a estar dedicado a la música clásica. Claro. Por eso incluso la música popular es muy competitiva. Y en Guatemala cada vez más, porque hay mucha escuela, hay mucho talento. Y en la ópera también hay mucho recital. Les quería decir la diferencia entre una ópera y un recital. Muchas veces me dice la gente, es que yo fui a una ópera, y les digo, ¿a dónde? A la Antigua, a una casa. Y digo yo, ¿cómo así una ópera en una casa? Entonces, la diferencia, una ópera es una historia que es montada en un escenario y que tiene 30, 40, 50, 60 músicos ahí abajo, dependiendo de la época y del presupuesto. Y bueno, arriba están los cantantes que también actúan y el coro que también actúa. Esa es una ópera. Y se va sin micrófono. Claro. Y esto requiere una técnica muy, muy depurada para poder atravesar la orquesta. Porque si no termina uno teniendo voz de primera fila, porque en la tercera ya no se oye. Y hay casos. Pero luego están los recitales, que es un género también muy bonito dentro del canto lírico, que explora distintas épocas y va cantando un aria de esta ópera, de repente canta 3 canciones de arte, después otra aria de otra ópera, y a veces pues lo puede hacer una sola persona, que fue como yo comencé, porque comencé con una disciplina de hacer un recital al año. Entonces, yo tengo como 300 piezas en el disco duro de todo lo que he cantado,
Y esas 300 piezas me han llevado a depurar mi técnica y a ver cuáles son mis posibilidades. Pero realmente lo más remunerante, lo más emocionante, y no se trata de dinero, no sé cómo explicarlo, para un cantante lírico, es poder pararse en un escenario, hacer un papel y hacer que la gente que está ahí abajo llore o se ría. Claro. O sea, trasladar esa emoción. Ahora, entiendo que usted nos cuenta que repitió Traviata 214, 215, ahora Lucía acaba de En el 2016 no pude ¿Sí? hacer nada porque hubo un desfase en el Teatro Lux, no pude hacer nada, se salió de mis manos, pero Lucía sabe lo que hace, porque ahora sí sentí que la voz estaba perfectamente en su lugar y tuve un tenor maravilloso, y entonces esta obra es tan linda, está tan bien lograda, que sí la voy a producir otra vez para el año entrante. De nuevo el año entrante. Bueno, pues mire, muy interesante, notamos la pasión que usted tiene por la ópera, por el arte en general. Qué bueno, han habido muchos retos, según entiendo. Nosotros siempre le pedimos a nuestros invitados, así, sobre todo cuando le ponen mucho corazón a lo que está haciendo, ¿cuál sería el mensaje que usted quisiera dejarle a mi auditorio esta noche? ¿Qué quisiera usted compartir con ellos sobre esta pasión suya y sobre la ópera en sí? Pues la ópera se siente como que es un género para gente de otra generación, pero yo les quiero decir a todos ustedes, en Guatemala hay 2 producciones de ópera al año. Hay una grande, una pequeña, una mediana, vayan a todas. Si hay una, vayan a la 1, si hay 2, pues vayan a las 2 y vayan a las 3, y vayan siempre, porque van a estar descubriendo algo que no sabían que existía y que les va a tocar el corazón, porque las puestas en escena operáticas van sin micrófono, y eso hace que la música atraviese todas las fibras del cuerpo, y es una sensación muy, muy sorpresiva. La gente que nunca lo ha vivido, sí les gusta, y yo les diría que lo hagan, vayan. Y obviamente pues esto también motivará a más gente que quiera participar, a que quiera involucrarse, ¿no? Y poder algún día estar ahí arriba en la Traviata o en Lucía o en alguna de las grandes óperas. Pues, yo creo que eso es muy importante. Karen, yo creo que hoy nos vamos a tener que ir. La verdad que le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado esta noche. Vamos a de una vez apartar entradas para la próxima Lucía en el año entrante, y gracias por haber compartido con nosotros su pasión y la visión de la música. Gracias, doctor. Y a todos ustedes, buenas noches. Muchas gracias, y a ustedes por habernos acompañado esta noche, pues les agradecemos y los esperamos la próxima semana con más Acción Positiva. Muy buena noche. Muchísimas gracias.